Eh, Rodolfo Elena nació en Aedo, provincia de Buenos Aires, el 18 de diciembre de 1967. Es ¡Feliz licenciado. cumpleaños! Tanti auguri! Grazie, Sì. Tanti auguri. grazie a tutti. Sai che Feliz cumple. grazie Francesco, la camera chiusa, Sofía, me dice que tú A puoi ver. start my video. Ahí estamos. Ahora sí, buenas tardes a todos. Eccoti. Hola Ángelo, qué bueno verte. Bien, è vero, tanti auguri, Rodolfo. Auguri, auguri, buon Grazie compleanno. di cuore. La Bueno. mejor manera de festejar el cumpleaños, miren, con Dante, con Borges y con ustedes. Rodolfo es licenciado en Relaciones Públicas e Internacionales, egresado de la Universidad Argentina de la Empresa. Se desempeñó como docente de Relaciones Públicas en FAEC. Escribió artículos sobre la profesión en la revista DIRCOM, publicación específica de Relaciones Públicas. Actualmente se encuentra abocado a estudiar en profundidad la Divina Comedia, la vida de Dante Alighieri y sus relaciones con la obra de Jorge Luis Borges. A medida que fue profundizando obra y vida de estos autores, aparecieron similitudes biográficas y la repercusión en los escritos que le inspiró la idea de este histórico diálogo imaginario. Dos con la Trinidad fue presentado oficialmente en la librería Sin Tarima de la ciudad de Madrid el 6 de junio de 2003. De ahí y hasta el momento fue presentado en Italia, Torino y Bene Bagenna, en su versión italiana. Ya de regreso se presentaron las dos versiones en el Círculo Italiano de Buenos Aires, primero en ocasión de la Settimana de la Lingua Italiana y en una segunda oportunidad en el Café Literario Siria Poletti, organizado por autoridades de la misma institución. Luego fue recibido en la Liga delle Donne Calabrese en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del Café Letterario all'Italiana Rinascimento e Boccaccio, en el Café Furlan de Mar del Plata, donde nos conocimos, y Ahí el está, 14 claro. de diciembre pasado, la Sociedad Italiana de Chascomús organizó una presentación en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros, finalizando, ¿no, Rodolfo? Esta gira del libro. Sí, teóricamente la gira cerraba la semana pasada con la gente de Chascomús, pero bueno, vino esta generosa propuesta de Sonia y de Sofía, con quienes efectivamente nos conocimos en el Café Furlan de Mar del Plata, que han sido sumamente generosos. En realidad en todos los lugares donde me reciben tienen la generosidad de brindarme el espacio y la curiosidad que genera por ahora este encuentro. Yo no quería dejar pasar, primero, por supuesto, la oportunidad para agradecerles a ustedes dos, sobre todo a Sonia y a Sofía, la curiosidad a partir de el encuentro en el Café Furlan, y debe haber sido de verdad curioso porque apenas terminamos, Sofía se me acercó y me dice, me gustaría, o sea, el primer entusiasmo funcionó, parece que ahí estaba, y es verdad, la gente estaba como muy curiosa, estaban muy participantes con la posibilidad de leer algunas partes del libro. Y bueno, se generó esto. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, si ustedes me permiten, y de la forma más humilde posible, de dedicar este encuentro a la profesora Beatriz Arlo. Perfecto, es vero. Eh, Sí. Perfecto. por quien yo tenía una particular debilidad, sobre todo en sus textos referidos a Borges. Yo no soy un gran estudioso de la literatura, sé que ella ha sido para la Universidad de Buenos Aires y para la cultura en general un bastión. A mí, junto con la profesora Alicia Ardila, a quien sí conozco personalmente y con quien he estudiado Borges, ahora les voy a contar un poquito, eh, la profesora Beatriz Arlo conmigo, sin conocerme, ha sido sumamente generosa en un par de oportunidades. Primero por una suerte de estudio que hice sobre la biografía de Tadeo Isidoro Cruz y una teoría que desarrollé y tuve el coraje y el caradurismo de hacérselo llegar y que me haya hecho una devolución. Y eso es importantísimo. Y la segunda oportunidad que tuve de conocerla cuando le ofrecí un ejemplar de Dos con la Trinidad
y ella lo calificó como un histórico diálogo imaginario entre Borges y Dante. Así que a mí me queda particularmente ese cariño del histórico diálogo imaginario. Así que va para ella Perfecto, este me reconocimiento. parece Y por genial. supuesto mi agradecimiento eterno. Bien, damos Agradecidos lugar nosotros. a Sonia Felicidades. antes de Muchas empezar. gracias. Sí, a mí me quedó muy grabada una frase que dijo Rodolfo en el Café Furlán, que, bueno, si bien pasaron 700 años entre Dante y Borges, seguramente a Borges le hubiera encantado conocerlo, y esto fue posible a través, digamos, de la obra de Rodolfo, que los hace dialogar en este libro. Y bueno, justamente estuve interiorizándome sobre algunas cosas de Borges, y él dio durante 7 noches charlas sobre distintos libros. La primera charla fue sobre la Divina Comedia, y luego se escribió un libro que se llama 7 noches, donde están transcriptas todas esas charlas. Yo quería leer algunas palabritas que dijo Borges al respecto de la Divina Comedia. Y dice así: si he elegido la comedia para esta primera conferencia, es porque soy un hombre de letras, y creo que el ápice de la literatura y de las literaturas es la comedia. Eso no implica que coincida con su teología ni que esté de acuerdo con sus mitologías. Tenemos la mitología cristiana y la pagana barajadas. No se trata de eso. Se trata de que ningún libro me ha deparado emociones estéticas tan intensas. Y yo soy un lector hedónico, lo repito, busco emoción en los libros. La comedia es un libro que todos debemos leer. No hacerlo es privarnos del mejor don que la literatura puede darnos. Es entregarnos a un extraño ascetismo. ¿Por qué negarnos la felicidad de leer la comedia? Además, no se trata de una lectura difícil. Es difícil lo que está detrás de la lectura, las opiniones, las discusiones, pero el libro es en sí un libro cristalino. Y está el personaje central, Dante, que es quizá el personaje más vívido de la literatura. Quiero solamente insistir sobre el hecho de que nadie tiene derecho a privarse de esa felicidad, la comedia, de leerla de un modo ingenuo. Después vendrán los comentarios, el deseo de saber qué significa cada alusión mitológica, ver cómo Dante tomó un gran verso de Virgilio y acaso lo mejoró traduciéndolo. Al principio debemos leer el libro con fe de niño, abandonarnos a él. Después nos acompañará hasta el fin. A mí me ha acompañado durante tantos años, y sé que apenas lo abra mañana, encontraré cosas que no he encontrado hasta ahora. Sé que ese libro irá más allá de mi vigilia y de nuestras vigilias. Me parecieron palabras muy sencillas y muy a tono con la presentación de este libro tan importante que nos va a hacer Rodolfo Elena, el autor de Dos con la Trinidad. Así que Perfecto. bueno, sin más Bien, preámbulo, exacto. es Damos lugar a momento de darle la Rodolfo. palabra a él. Bueno, Exacto. ¿cómo hablar después de haber escuchado la palabra de Borges, verdad? Es como que venga Belgrano y yo le jure la bandera ahora. Las palabras de Sonia son más que oportunas, primero porque es Borges, porque es la Divina Comedia, y además porque, por suerte, yo normalmente vuelvo a la profesora Sarlo cuando dice que Borges es un perspectivista. Y esto que acaba de leer Sonia me da el pie justo. Lo iba a decir después, pero lo voy a decir ahora, porque eh, Beatriz Sarlo justamente decía esto, que Borges es un perspectivista. Según lo que él quiere decir, se va parando en diferentes miradas y va diciendo lo que quiere decir. Respecto de la comedia, él decía que, lo vamos a ver después cuando hagamos las lecturas del diálogo de ellos dos, que era una historia de amor. Pero sin embargo, cuando habla del conde Ugolino, en los 9 ensayos dantescos, o cuando habla de Ulises, habla de otra cosa.
se para en otra posición y lee la comedia desde otro lugar. Y esto que estoy proyectando aquí, lo puse en italiano porque como estas charlas a veces las damos en italiano, a veces las damos en español y a veces son bilingües, estas son palabras de Borges. Dice, el verbo leer no soporta el imperativo, como el verbo amar, como el verbo soñar. Aquello que nos tira o se nos arroja hacia la lectura es el deseo, es como es un abandono casi heideggeriano. Y fíjense que acá aparece el perspectivismo de Borges, porque Sonia acaba de leer un texto en el que Borges dice, en Siete Noches, debemos leer la comedia. Y acá dice, el verbo leer no soporta el imperativo. Me encanta como ejemplo esto que acaba de traer Sonia, porque no soporta el imperativo, pero a veces sí, y también es cierto que esto de debemos leer de Borges, yo lo entiendo como no podemos privarnos de todo lo que la comedia nos va a dar. O sea que cuando usamos el imperativo también podríamos tener el cuidado de ver cuándo es imperativo y cuándo es una sugerencia, casi que nos atrevemos a imponerla porque no soportamos que otro se pierda esa misma oportunidad. Me gusta esto que acaba de leer Sonia, me gusta escucharlo desde ese lugar. Sonia después dijo que es una lectura difícil la de la comedia, y esta es una característica que yo encontré cuando empecé a trabajar a estos dos autores, que es que en el inconsciente colectivo figuran como dos autores difíciles. Y en verdad, fáciles no son autores que yo sugeriría para que se lleven a tirarse a leer en la playa, porque les va a pasar un elefante por abajo de la sombrilla y ustedes no lo van a ver. Hay quizás un canon que le conviene hacer creer que estos dos son autores difíciles, porque, bueno, ustedes lean Shinji Shendon y nosotros nos ocupamos de leer Dante, de leer Borges, de leer la literatura teóricamente seria. Y a mí me gusta recordar que a Dante lo enseñan en Italia en la escuela secundaria. Y a Borges lo leían los trabajadores de la década del 50 que compraban el diario La Nación y se tomaban el tranvía para ir a trabajar. Entonces, ¿son autores difíciles? Es probable que sí. Y también es probable que nosotros con los años nos hayamos puesto un poquito más perezosos y querramos lecturas un poco más ligeras, un poco más banales, banales en el sentido de que soportan una zona de valores, ya que entre nosotros sobrevuela la bandera de Italia y nuestros antepasados, podemos decir que estos autores pueden leerse como una lasaña. Si uno lo mira en superficie y come la primera capa, se encuentra con algunos sabores, pero cuando vamos hacia el fondo es mucho más rica. Respecto a esto de que es una lectura difícil, estoy mirando porque hice apunte de lo que fue leyendo Sonia a medida que iba transitando estas palabras de Borges en Siete Noches. Y después dice, encontraré cosas que no he encontrado si vuelvo a tomar el texto. Y esa en realidad es la generosidad tanto de Borges como de Dante, que permiten que sea el lector quien finaliza la escritura. Cada lector le va a dar una interpretación y cada momento de la historia tendrá una interpretación distinta de acuerdo a cómo el contexto de época permite que estos textos se relean. Esto respecto a las palabras de Borges en Siete Noches, que me parece que después del trabajo de Sonia de haberlo tomado para hoy y la generosidad de Borges de haberlo dejado grabado y después escrito, está, me parece que es interesante recuperarlo. Ahora, eh, ustedes se preguntarán qué se le dio a este tipo por escribir un diálogo entre Dante y Borges cuando pasaron 700 años entre uno y otro y cómo se encontraron esas conexiones. Y la verdad es que uno no siempre tiene una respuesta para todo. Yo por lo menos no las tengo. Lo que sí puedo contarles es que yo amo leer y escribir desde que era muy pequeño. Recuerdo en mi casa familiar a mi papá leyendo en el living de casa algún diario
que llegaba, bueno, algún diario no, a casa llegaba el Diario de la Mañana y después llegaba La Quinta y La Sexta de La Razón. Los que somos más grandes recordamos que el diario tenía varias tiradas y el diariero se pasaba prácticamente el día en la calle vendiendo cada una de esas ediciones. Y yo, tirado en el piso mientras él leía y yo jugando, aprendí a buscar también palabras en el diccionario, porque cada palabra que aparecía que él no conocía iba derecho al diccionario a buscarlas. Y bueno, ese es otro recuerdo del milenio pasado. Antes de Google existía algo que conocemos como diccionario. Y después el tiempo fue pasando y a mí me gusta decir que Borges es como el tango. A los que teníamos 20 y pico, 30 años, a lo mejor el tango no nos gustaba tanto y cuando pasó el tiempo, el tango nos empezó a gustar. Bueno, a mí me pasó con Borges. A mí Borges no me gustaba por este fantasma en el inconsciente colectivo. Es difícil, es, es para intelectuales, remite a otras lecturas y es imposible de leer, es para una élite, hasta que tengo la posibilidad de conocer a la profesora Alicia Ardila, que me amiga con Borges, empiezo a entender esto que sucede con él y con su escritura, y un día ofrece un curso que se llama Borges, lector de Dante. Y a partir de ahí, sin ningún ánimo de exagerar, digo que mi vida ya no fue igual. No porque me haya cambiado rutilantemente la vida, no es que ni me hice millonario, ni me mudé, ni esas cosas trascendentes. Todo lo contrario, empezaron a pasar pequeñas cosas que me despertaron algo que en estos tiempos de velocidad, de clic y de likes está bastante dejado de lado, que es la curiosidad. Entonces empecé a encontrar que estos señores tenían más cosas en común. Al mismo tiempo que yo empiezo a estudiar Borges, empiezo a estudiar italiano, ya estudiaba italiano desde antes realmente, entonces tengo la posibilidad de empezar a leer la comedia y de leer a Borges y de empezar a ahondar sobre Dante, porque la verdad, Dante es un personaje que a mí me, me tomó por completo en mi curiosidad. No puedo dejar de leer y de mirar todo lo que aparece sobre él porque me parece de un magnetismo extraño, por lo menos para mí. Y entonces empiezo a estudiar Dante y sigo estudiando Borges y empiezo a ver que tienen similitudes. A mí me gusta jugar con la idea de que Borges es un juego, ¿eh? No se crean que me pegó un delirio místico, ni mucho menos, de que Borges es en algunos momentos la reencarnación de Dante por estas similitudes. Entonces, un día casi como haciendo una lista como quien va al supermercado y no se quiere olvidar los huevos y la leche y se los anota porque apunto en un papelito estas similitudes y empiezo a ver que los dos sufrieron un exilio, uno interno y el otro interno, los dos están muy interesados en la política desde diferentes lugares, pero están hay un compromiso político de ambos. Tienen una Beatrice en común. En Dante aparece Beatrice Portinari y en Borges aparece Beatriz Viterbo en el Aleph que es como el libro que incluso quienes no leyeron a Borges y no leyeron el Aleph hablan del Aleph, y aparece la Beatrice Portinari de la comedia, que aunque no hayan leído la comedia, escucharon hablar de Dante, de Beatrice y de Virgilio. Personajes que atravesaron más allá de que uno haya o no haya leído el texto. Entonces, esas Beatrices también me pusieron en alerta. Toman ambos y aparecen en sus textos el valor de la amistad. Bueno, lo más conocido es la amistad de Borges con Bioy Casares, porque además escribieron juntos y es como, es como el tándem popular, pero Borges tenía amigos a los que él dice, y ahora se ve bastante, vieron en los videitos que aparecen en Instagram, y se banda bastante para el Día del Amigo, que dice, yo a mis amigos no los veo muy seguidos, pero son amigos muy queridos, y a lo mejor los veo y cuenta la anécdota de uno que se había casado y él ni siquiera se había enterado.
Eh, Aparece el tema del culto. Ah, bueno, en Dante tenemos, que ya aparece antes de la comedia, habla de Guido Cavalcanti, ya en Vita Nuova, cuando ya empieza a hablar de Beatrice, y es con quien hace estos intercambios de poemas, porque él antes de la comedia escribe Vita Nuova para, para poder transmutar ese amor no correspondido por Beatrice. Y algunos de esos poemas se los manda a Guido Cavalcanti. Y no quiero dejar pasar, hago un llamado a pie de página. Hay una película del año 2022 en Italia de un director llamado Pupi Avati, es un señor grande, quizás alguno de ustedes lo conozca. Filmó una película que se llama Dante y es la historia de Dante contada desde el punto de vista de Boccaccio. Es del año 2022, es muy nueva. Se las recomiendo porque los actores están fantásticos, está mirado desde el punto de vista de quien cuenta la historia, es Boccaccio, que hace todo el camino hasta encontrar a la hija de Dante, que se llama Beatrice. Y la encuentra en un convento porque se sabía que era monja, porque Florencia le quiere dar, la ciudad de Florencia le quiere dar 10 monedas de oro en recompensa y en compensación por el sufrimiento que le infligió al padre. Pero bueno, esa es la trama, pero es como que les cuente Titanic, no importa el final, porque ya sabemos cómo termina. El punto acá es el recorrido y todo lo que va pasando. Y en esa película hay subrayado bastante importante de la vida de Dante con Guido Cavalcanti, porque además lo que muestra la película en un punto, todo esto lo cuento para que vean el valor de la amistad en Dante también. eh, Deja trascender Pupi Avati que Dante participa en la batalla de Campaldino gracias a la intervención de Guido Cavalcanti y no les spoileo más, no les cuento cómo es que lo hace, pero si miran la película van a, lo van a poder disfrutar. Y son autores que además dejan como trazos para que el lector siga pensando. A mí me gusta, y de hecho hay un capítulo en Dos con la Trinidad, a mí me gusta decirle un momento, porque como esto sucede en el paraíso, ahora se los voy a contar, no hay un tiempo, no es que pasa una vez, pasa dos veces, en el paraíso no hay tiempo y espacio. Entonces me gusta decir en el momento que titulo El Sur. Ahí tienen un contrapunto entre ellos porque uno le dice al otro, usted me va a decir la verdad de que fue lo que pasó con fulano, y el otro le dice, usted me va a decir la verdad, como que cada uno increpa al otro por dos textos o dos personajes en realidad, que van a dar van a darle la generosidad al lector de terminar con ese texto, porque le vamos a poder dar la interpretación que querramos. En el texto del sur, y es muy discutido por estudiantes de la obra de Borges, hay varias interpretaciones de cómo muere Dalman. Si Dalman muere como hubiera querido morir Borges y como han muerto sus antepasados en ese duelo, si en realidad muere en una cama de hospital, o qué es lo que sucede con Dalman. Entonces, Dante le dice, ¿me va a decir lo que pasó con Dalman? Y Borges le dice, ¿y usted me va a decir lo que pasó con el conde Ugolino cuando es encerrado en la Torre del Hambre? Entonces, ¿Ugolino se come o no se come a su descendencia para sobrevivir? Porque ustedes recordarán que en el 33 del infierno hay un momento en el que se lee, después, más que el dolor pudo el ayuno. Anda a interpretar eso. Pasaron 700 años y la mitad de la biblioteca dice se los comió y la otra mitad de la biblioteca dice que no se los comió. Y en el prólogo de los 9 ensayos dantescos, me encanta esta frase de Borges que dice, Dante quiso que sospecháramos lo que había sucedido. Ese verbo sospechar es casi policíaco. ¿Vieron qué fue lo que pasó ahí? Y se dio el gusto porque pasaron 700 años y seguimos sospechando qué fue lo que pasó con ellos. Pero bueno, estos puntos en común entre estos dos autores fue lo que me empezó a estimular para hacerlos hablar.
Y uno de mis yo anteriores tiene formación actoral. Entonces me fue también, no digo que más fácil, pero tuve herramientas para que el diálogo me quede compensado. Porque nosotros de Borges tenemos videos, tenemos fotos, tenemos la voz, tenemos sus textos. De Dante tenemos una foto, que es la que vemos siempre, que es, que es esta, la de la corona de laureles, la toga y el libro, y no tenemos mucho más. Eh, entonces digo, bueno, los voy a tener que poner en algún lugar donde Dante sepa más de lo que sabe Borges de Dante para que esto quede, para que el diálogo me quede equilibrado. Entonces me pareció que el paraíso era el mejor lugar, porque ahí al no haber ni tiempo ni espacio y Dante haber llegado hacía tanto tiempo, había tenido la oportunidad de ver toda la vida de Borges casi como una película sentado en una nube viendo y escuchando todo lo que pasaba, más todos los personajes que van llegando, personajes y personas de la historia de Borges que llegan al cielo y le van contando a Dante quién es este Borges, que arma tanto lío en, en Sudamérica. Miren, ahora que les puse esta foto para ver la imagen que nosotros tenemos de Dante, que es mirando la pantalla, la más de la izquierda, es la que nos ofrece Boccaccio. Boccaccio fue casi el primer community manager de Dante. A mí me gusta decir que Boccaccio fue el mejor relacionista público que tuvo Dante porque le armó una imagen. Boccaccio logró lo que los relacionistas públicos no logramos hacer hoy en día, que es que un tercero hable bien de nosotros. Porque en la publicidad uno dice, yo soy Rodolfo Elena, escribí este libro, este diálogo entre Dante y Borges, no van a encontrar otro libro igual. Obvio, si es el autor que va a decir. Ahora, cuando aparece un tercero y dice, lean este libro porque este autor tiene este valor, ahí es donde las relaciones públicas funcionaron. Cuando un tercero habla bien de uno. Bueno, Boccaccio logró generar esta imagen de Dante con la corona de laureles, la toga y el libro. Pero Dante, además, es el que ustedes ven a la derecha, es el del caballo, un hombre con yelmo, y que luchó en la batalla de Campaldino, porque esto que les contaba antes, ¿no? Está, además de que está registrado en la comedia, él hace alguna referencia, hay datos históricos que lo afirman. Porque no tenemos que olvidar que Dante es un hombre del medioevo, es un hombre de su tiempo. Y en su tiempo, esta gente eran escritores, pero además eran guerreros, eran artesanos, eran boticarios, eran padres, eran amantes, eran hijos, eran maridos, eran... Ahora nosotros decimos que somos multitasking, pero estos eran multitasking de verdad, porque le ponían el cuerpo, no es que miraban TikTok, Google y hacían esta conferencia online. Le ponían el cuerpo las 24 horas. Y esa imagen entre el Dante personaje y el Dante persona de verdad también me hace pensar, por eso lo pongo a Borges a la derecha de la pantalla, donde ustedes, bueno, si tuvieron la oportunidad de leer El Otro o Borges y yo, ahí también hay un Borges que es personaje y un Borges que es persona en el que están todo el tiempo tironeándose eh, uno por pervivir al otro. Y esa es otra similitud entre estos dos caballeros. Entonces, les contaba que empiezan a aparecer estas similitudes, empiezo a armar un diálogo que empieza un poco disparatado, porque la idea de que dos personajes históricos hablen no es ninguna originalidad para mí. Lo primero que yo vi en, en este, eh, sobre esta idea, y seguramente ustedes también, fue este famoso diálogo que fue llevado al teatro tantísimas veces, que fue Eva y Victoria, este diálogo imaginario entre Eva Perón y Victorio Campo, que protagonizó China Zorrilla durante tantísimos años haciendo el personaje de Victorio Campo, y hubo varias Eva Perón, desde Marilena Ross, que fue quien la leyó por primera vez con ella en la Fundación Banco Patricios, y después muchísimos años, y quienes son de Mar del Plata han tenido temporadas, eh,
brillantes con Luisina Brando haciendo de Eva Perón, después en el último tiempo fue Soledad Silverio, digamos que las Evas pasaron y las victorias siempre fueron chinas, Zorrilla. Y hay otro diálogo imaginario de un autor uruguayo que, si ustedes me permiten, lo voy a leer porque el apellido es Enrique Strázulas. Él escribió un diálogo imaginario entre Borges y Perón. Claro, ¿qué pasa con estos cuatro personajes, Victoria Ocampo, Eva Perón, Bueno, Juan Perón y Borges, que eran personajes fuertemente contrapuestos? Y exacto. entonces ahí el conflicto escénico está regalado. El problema que yo tengo es que Borges lo quiere a Dante. Entonces tuve que encontrar también, y este era parte del desafío, que tuvieran algo para decirse. Entonces encuentro, más allá de que empiezan recriminándose cosas, eh, encuentro que tienen puntos en común, puntos en los que van a discutir, momentos en los que se van a pasar alguna factura, pero esta es la gran diferencia entre los dos casos anteriores y este, que los personajes, estas dos mujeres y estos dos hombres que se encuentran antes, se aborrecían, y acá hay una admiración mutua donde, a pesar de algunas cuentas pendientes, tienen cosas para recriminarse. Y hay, bueno, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere acotar algo hasta acá, quiere hacerme alguna pregunta. Si hubo algo en el chat, perdón, pero tengo la pantalla completa y no lo leí. Así que si quieren hacer algún comentario o decirme algo, estoy a disposición para después poder seguir. Voglio fare una domanda. È molto Hola, Viviana, difficile. ciao. Oh, ciao. Per me è molto difficile questo perché Perón, Borges, Vittorio Ocampo e Eva Perón erano della stessa epoca, contemporanei. Ujú. Questo remontare questi 700 anni è moltissimo, è un Sí, lavoro ha fatto fatica per farlo. Sai, para quienes no, tenemos en la sala gente que no habla italiano, así que si me permitís, Viviana, voy a hacer un, Sì, sì, un, come no? un piccolo racconto. Viviana dice que le resulta difícil entender esto porque hay 700 años de diferencia entre Dante y Borges, y que en los casos entre Borges y Perón, o Victorio Campo y Eva Perón, es más fácil porque son contemporáneas. Digo, es más fácil creer que se encontraron. Sin embargo, te digo que con la tirria que se tenían, para mí es más fácil creer que Dante se encontró con Borges que Victoria se encontró con Eva. Veramente, veramente. Pero bueno, sí, sí, no, mira, más que esto, para mí fue sumamente placentero. Por supuesto que después, cuando me agarró Florencia Rumi, que es quien me ayudó a corregir el texto, a darle equilibrio, claro, me puso a trabajar de nuevo porque me hizo chequear datos y buscábamos también que se entendiera lo que se decía, porque a veces algunas elipsis hacía que, bueno, quien no conoce a ninguno de los dos personajes como que quedaba en ayuna. La idea con la que trabajé el texto es para que quien no conoce a ninguno de los dos le sea un acercamiento fácil, que les despierte la curiosidad. El común denominador que va a atravesar toda esta charla es la curiosidad. Eh, y no es casual que haya seleccionado entre las frases para hoy: un libro no debe revelar las cosas, debe simplemente ayudarnos a descubrirlas. Me gusta porque, bueno, ¿son difíciles? Bueno, vamos a ver qué pasa acá. A ver, es un libro que tiene 50 páginas, no es un mamotreto, no es ni. Y a ver de qué hablan estos dos. Porque si son dos personas que hablan, uno tiende a creer que son accesibles, ¿verdad? Y para quienes conocen a alguno de los dos personajes, les pretendo que sea una carta de presentación para el otro. Y para quienes conocen a los dos, les sea un diálogo entretenido en el que encuentran cosas, se recuerdan. En Café Furlan, una señora
mayor, no sé si ustedes se acuerdan, Sofía o Sonia, se acercó y me dijo, me hiciste acordar a cuando leíamos la comedia en la escuela En la escuela. secundaria. Me dieron ganas de volver a leerla. Para mí, el viaje a Mar del Plata ya estaba justificado con eso. Imagínense cuando después viene Sofía y me dice, estaría buenísimo poder hacer una charla online. Se despierta esa curiosidad y a mí eso me da mucha satisfacción. La misma que me dio a mí cuando empecé a ver que estos dos señores se parecían un montonazo. Y cuando empiezo a encontrar que pueden empezar a hablar, hablan de los libros, hablan de sus cosas y hablan de lo que les pasa, fue un trabajo arduo en el sentido de la meticulosidad con el que había que hacerlo, pero si te tengo que ser sincero, hablaron solitos. ¿Viste los chicos cuando empiezan el primer día de clase que primero no quieren ir y ya el tercer día cada uno espera que aparezca el otro y ya tienen algo para contarse? Se llevan uno lleva el juguete y se lo presta al otro y empiezan a compartir y se hacen amigos. Bueno, esa es la sensación que yo tengo que pasó acá. Se hicieron amigos enseguida una vez que se encontraron. Hacía falta que alguien los pusiera facha en facha. Así que vamos a ver ahora, Viviana, si como seguimos transitando esto en lo que nos queda del tiempo de la charla, Rodo, ¿te parece que le demos podemos revelar el voz? misterio. Claro, somos Sí, curiosas. me encantaría, claro, Escuchar a los participantes me leer, encantaría, podemos leer me en encantaría. español y en italiano. Creo que a todos les llegó el archivo que Rodo nos compartió. Si no, ahora lo subo, lo comparto de nuevo. Está. Y bueno, y vamos a leer dos. Ahí estamos. La idea es que después que lo leamos, si quedan algunas dudas, a mí me va a gustar hacerles Exacto. algún comentario respecto de esto. Y Ahí se si está ustedes tienen cargando. alguna duda, algún comentario, también volvemos sobre el Perfecto. punto. Pero ahora, Ahí está el algo que PDF esto, compartido en el chat. Y bueno, vamos. ¿Quién quiere leer? Chi ha voglia di leggere? en español o en italiano, vale Ambas. las dos posibilidades. Sí, sí, sí. Empiezo yo. ¿Qué ha detto? Francisco. Un segundo. Francisco, Sí. bueno. ¿Y quién más? Francisco, vos que tuviste la valentía de ser el primo, ¿querés leer Dante o Borges? Dante, ¿En Dante. español o en italiano? en español, En español. por Perfecto. favor. Perfecto. Y vamos a empezar con la invitación. Dante, y necesitamos un Borges. Puede ser una mujer, ¿eh? Están en el paraíso, Sí, acá no hay, obvio. no, porque si no, chicas van a decir, ah, bueno, son Dante y Borges, nosotras no Bien. participamos, vale todo, ¿eh? ¿Quién En el acompaña a paraíso Francisco? todo sucede. Necesitamos un Borges en español. Sonia, ¿Cuántos somos en la sala? Sonia. la profe, Mirta. Sonia. Vai tú, No, Mirta. yo soy Mirta. Bueno, pero yo quiero que lea Sonia, la profe italiano que lee. Bueno, Sí, después A, lo pero Mir- leen en italiano. Sonia, esto va a ser en ah, español, ¿no? Ah, Sí. ok, entonces, Después bueno, en yo leo italiano lo entonces. leo, sí, sí. Ok, vamos, Mirta. Bien, bueno, yo leo a Borges entonces. Bueno. perfecto. Honremos el culto al coraje de estos dos y sumémonos nosotros con el propio. Bien, Bien, Vamos con la empiezo. invitación entonces, cuando quiera. La invitación. Opino lo mismo. ¿Tendrá tiempo para conversar personalmente? Me gustaría que nos encontráramos. No sabría cómo responderle. El tiempo es el misterio esencial. Y dado el lugar en el que estamos, creo que tanto usted como yo contamos con ese misterio esencial para prodigárnoslo mutuamente. De paso, me lee algo de lo suyo. Coincido con San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Si no me preguntas qué es, lo sé. Si me preguntan qué es, no lo sé. Los teólogos suponen que la eternidad viene a ser un instante en el cual se juntan milagrosamente esos diversos tiempos. Y Bradley dice que ocurre lo contrario, que el tiempo fluye desde el porvenir hacia el presente,
que aquel momento en el cual el futuro se vuelve pasado es el momento que llamamos presente. Si nos metemos ahora con las aporías de Zenón, de las que tanto se ocupó, no nos va a quedar casi nada para decirnos cuándo nos encontremos. Esperen que no puedo, tengo la marquita de la página. Perdón. Tengo un problema porque lo estoy mirando del teléfono. Ahora sí. De eso se trata, de que sigamos intercambiando palabras. Y aclaremos algunas cosas. ¿Será una visita o un interrogatorio? Veremos qué resulta. Por acá se dice que Borges es un problema, un obstáculo, un inconveniente. Y quiero experimentar con mi propia alma. Pero, ¿este Piglia sigue metiéndome en conflictos en el más acá? No hay día que no lo cite, siempre con los mejores elogios. Sinceramente, me cuesta darle crédito. Si le parece, venga mañana o pasado, 10 o 10:30. Cuando llegue, camine hasta la mitad del zaguán y doble a la derecha. Ahí va a haber 2 escaleras. Suba por la de la derecha. En el segundo piso hay 2 puertas. Entre a la de la derecha. Pero eso parece un laberinto. Y sí, Dante, soy Borges. Y recuerde, siempre por la derecha. Eso dice Piglia. Usted es quien expresa mejor a la derecha en su país. Pero la seguimos personalmente, de alma a alma. Es lo mejor. Hablando de literatura, la gente se entiende. Ciao. Algo me dice que este italiano no tendrá la torpeza del peruano de la inmobiliaria. Muy bien. Mm. ¿Algún comentario para hacer? ¿Tienen alguna pregunta? El No, diálogo no, está súper Nada, por empezado, ¿eh? ahora. es El súper diálogo está, llevadero, sí. el diálogo está Te dan ganas empezado. de seguir leyendo, está buenísimo. Es Ah, como bueno, es un eh, contrapunto. Es un es lo que contrapunto. vamos a hacer ahora, lo vamos a seguir leyendo, sí, sí, sí. Acá aparece algo, aparece el juego también, para hacerlo teatral. Uno habla por teléfono con el otro. Y la verdad es Mm. que el teléfono el El teléfono en el paraíso. paraíso es casi un sketch de Alfredo Casero, ¿verdad? Pero bueno, es un poco la teatralidad de la cosa también, que se hablen que se hablen de alguna manera para que de la primera, el primer acercamiento no sea que uno le va a tocar el timbre de la nube al otro. Eh, y en una de las presentaciones estaba la profesora Alicia Ardila y alguien me preguntó del público, ¿quién llamó a quién? ¿Cómo empieza este diálogo? ¿Borges lo llamó a Dante o Dante lo llamó a Borges? ¿Cómo es que se encuentran por primera vez? ¿Cómo es que se hablan? Y bueno, nada, la verdad es que no lo sé, porque como yo no lo sabía, Mm, lo dejé abierto desde el principio. Empieza como que el diálogo está empezado. mm. Y entonces tomó la palabra Alicia y dijo, miren, por lo que yo conocía a Borges, estoy seguro que nunca Borges lo hubiera llamado por teléfono a Dante. ¿Vieron cómo siguen dando para la especulación? Y Alicia lo conoció mucho a Borges, o sea que si dice que no, vamos a... Yo tomo la posta de que quien empezó el diálogo fue Dante. Y al final ahí aparecen varias cosas. Lo del peruano de la inmobiliaria es toda una anécdota que cuenta Piglia. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver lo que grabó Piglia para la televisión pública hace unos años sobre Borges, son 4 encuentros, en uno cuenta que cuando Vargas Llosa era muy joven, lo va a visitar a Borges a la casa de ahí de la calle Maipú. Y Borges vivía en un tres ambientes muy modesto y en el cuarto donde lo recibe había una gotera. Y había un balde donde caía la gota. Entonces Vargas Llosa le dice, ¿cómo puede ser, Borges, que usted siendo Borges, cuenta Piglia, viva en un lugar como este? Y Borges se ofendió y le dijo, mire, los caballeros no hacemos ostentación, así que muchas gracias por su visita y lo echó. Al otro día,
Borges se junta con sus amigos y cuenta la leyenda que dice: ayer me vino a visitar un peruano que yo creo que trabajaba en una inmobiliaria porque insistía con que me mudara. Esa es la típica ironía borgiana. Y entonces, yo para no hacer todo este relato, digo, este es un trazo que dejo, porque el que sabe de la anécdota, cuando lee, no tendrá la torpeza del peruano de la inmobiliaria, ya sabe de lo que viene la cosa. Y el que no, queda como una visita que tuvo Borges y no más que eso. Bien, si no hay más comentarios, no sé cómo quieren seguir ahora. Sonia, ¿quieren leer el mismo texto en italiano? Por ahí podríamos pasar al segundo, si es que no hay ninguna duda sobre este. Como ustedes quieran, al Vamos, segundo texto, pasamos al segundo, no al pero en italiano, italiano. leemos Ah, ok, Claro, la comedia y el Aleph, El Aleph, pero en italiano. ok. Claro. Y Lo si, leo si en hay, y si hay, italiano. y si hay gente en la sala que no sabe italiano, Puede seguir la le lectura podemos... en español. Está Ah, sigue la compartida. lectura Pueden seguir Perfecto, la lectura perfecto, en perfecto, español. perfecto, perfecto, Yo compartí el perfecto. Bueno, texto en el chat. bien, Bien. necesitamos 2 voluntarios para la segunda parte en italiano. Chi se la sente? Vivi? Dai. Me fai a fare l'imbarazzo. Va bene, non so. Scusi per la lettura perché non sono molto... Che altro? Angelo, Lucia? Angelo, dai. Vivi? Dante o Borges? Tante. Dante, ok. Quindi inizia Angelo. No, inizia Viviana allora, no? Io qua il libro, il testo No, è uguale al libro, il- No, no? no, comincia con... No, comincia Borges, no está escrito, pero es Borges. ¿Le sembra possibile? Sì, perché non è lo stesso, Angelo, Ah, ok, ok, è stato ok, adattato ok. per le Ok, presentazioni. allora vado al PDF, aspettate un attimino, eh. Devo andare al PDF. Se può leggerlo sul chat va bene, se no ti invio No, faccio. il Ecco, PDF. sono qua, sono qua. Però aspetta che ho la versione spagnola, cerco la versione italiana. Ok, le sembra possibile aver, lì inizia Borges, ok. Sì. Le sembra possibile aver creato un'opera simile per una donna? cosa intende dire? L'opera più brillante che l'umanità abbia fatto per raccontare una storia d'amore. Questo è un altro discorso. Scusi? Sono d'accordo con lei che questa è un'opera sull'amore. Penso fosse sufficiente una poesia, un racconto, se il Metejón, è così, no? Cioè, penso fosse sufficiente una poesia, un racconto, se il Metejón, la cotta, come dicevano i compadritos, era molto grande. Un altro a cui piaceva superarsi era García Márquez. Se no guardi i suoi 100 anni di solitudine. A volte evito di ripetermi, ma mi permetta di insistere su questo. Penso che 50 anni sarebbero stati sufficienti. Non si vede. Ridurre la commedia alla storia di una donna mi sembra che sia solo una proiezione. Avremmo dovuto invitare il dottor Freud a questa conversazione. Con 2 scrittori di letteratura fantastica è già sufficiente. Cosa intende dire con una mia proiezione? Voglio dire che ciò che fece con la sua Beatrice, nel mio caso non si tratta di un amore non corrisposto. Nella commedia ci sono gli incontri, i dissapori, le lite, il perdono, l'autocritica, l'aiuto, una guida, una donna che attrae. La mia Beatrice fu la scusa per il viaggio. Per lei avevo già scritto
la vita nuova e anche per poter sopportare il mio dolore adolescenziale, gli racconto che la prima volta che la vidi avevamo entrambi 9 anni. Da allora l'amore prese il dominio sulla mia vita. Correva l'anno 1274. Come vola il tempo. Di nuovo il maledetto impostore. Sono costretto a dirle che Heidegger notò che lei usava molto spesso l'espressione il tempo passa e diceva che si dovrebbe dire il tempo nasce. 9 fiate già appreso al mio nascimento. Era tornato lo cielo della luce quasi ad un medesimo punto, quando alla sua propria girazione, quando ai miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrici, e i quali non, non sappiano sappiano che si chiamare Beatrice, portatrice della beatitudine, di felicità. 9 anni dopo la incontrai di nuovo per strada. Oh, quel numero 9. Ma Beatrice sposa un altro e muore a 24 anni. Fu tutto questo per lei un dolore. Potrei quasi dirle che scrissi quei versi perché una donna mi fa male in tutto il corpo. Questo mi ricorda qualcosa. Come a me ricorda Carlos Argentino Daneri. E guardi il modo in cui viene a sapere della storia di questo uomo con Beatrice Portinari. Touché, ne sono colpito, glielo dico sinceramente, per la morte della sua Beatrice. Lei scrive La vita nuova e come ricordo della morte di Beatrice Viterbo, io scrivo l'Ale. Mi sono ispirato a lei, l'ho plagiata. Se mi ha sentito per prima di questo incontro, saprà che considero che la letteratura come una sorta di collaborazione. A questo punto siamo oggi. Ora tocca a me essere sincero. Guardi, Dante, se dovessi scegliere una sola opera che rappresenti l'apice di tutta la letteratura, credo che ne sceglierei la sua commedia. Sì. Non so che dirle. Anche io ho le mie risorse. Non è da tutti lasciare, scusate, non è da tutti lasciare Dante Alighieri senza parole. Bueno, muchas gracias Viviana y Angelo, che le hanno portato voce a queste due. A questi due. Vieron que acá ya aparece esta cosa de pasada de factura, ¿no? Uno le Sí. dice, me duele una mujer en todo el cuerpo. Eso me suena a algo, claro, porque me duele una mujer en todo el cuerpo es un texto de Borges. Y Claro. Borges, sí, como a mí, Carlos Argentino Daneri. En esta parte de la comedia y el Aleph es como es como la columna vertebral de los dos autores. Son las obras más conocidas de los dos, como decíamos antes, más allá de que hayan sido leídas o no. Y acá quiero compartirles con ustedes mi visión de la cosa. Para mí, el Aleph es la comedia. Acá aparecen dos Beatrices, hay un Borges personaje que le habla a su amada Beatrice que murió, casi como Dante le habla a su amada, le escribe a su amada Beatrice que murió. Cuando Borges baja al sótano, donde supuestamente va a haber ese punto donde se ve todo, en esa calle, en esa casa de la calle de Garay, desciende a su propio infierno, porque las cosas que él ve ahí, entre otras, es que su amada Beatriz Viterbo era amante, en el peor de los
sentidos y de las expresiones de su primo, de Carlos Argentino Daneri, que es el otro personaje del Aleph. Y Daneri es el acrónimo de Dante Alighieri. Dante, Eri, Alighieri. Daneri es Alighieri, es Dante Alighieri. Picardía, Increíble. picardía de nuestro Borges. Y fíjense que uno le dice al otro, mira, escribir esto, hacer una ópera de amor. Y el otro le dice, es una obra sobre el amor. Por eso después le dice, mira, acá hay encuentro, desencuentro, amores, desamores, un guía, alguien que ayuda. Y esta cosa está ahí como plagada de ironía de los dos y esta referencia a Freud, ¿no? Esto es lo que usted proyecta, su Beatriz, y dice, bueno, tendríamos que haber llamado al doctor Freud. Bueno, creo que con 2 escritores de literatura fantástica es suficiente, ¿no? Esto que decía, que entendía Borges como la filosofía como una rama de la literatura fantástica. Provocador si los hay. Y un texto que a mí me gusta mucho ahí, que a mí me hace pensar que a lo mejor Beatriz realmente no haya existido para Dante, porque fíjense que él dice, bueno, aparece acá esta cosa medieval, ¿no? De cómo dice Dante que la conoció a Beatriz 9 veces ya desde mi nacimiento, el cielo de la luz, hace toda una descripción astronómica para decir que tenía 9 años cuando la conoció. 9, que es el múltiplo de 3, que es el número por antonomasia que guía toda la comedia. En el medioevo la numerología era importantísima. Pero quiero encontrar acá cuando dice, cuando la vi por primera vez, apareció en mi vista por la gloriosa dueña de mi intelecto, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba. Beatrice, portatrice de beatitudine, de felicità. Fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba. ¿Qué, de casualidad le dijeron Beatriz? ¿O es una mujer que Dante materializa en texto para poder tener la vía regia para llegar a Dios? Esta es otra generosidad de este autor. Nos permite este juego de la duda, ¿no? De si Beatriz existió, si no existió, si fue una imaginación la imaginación de Dante, que la conoce por primera vez a los 9 años, donde decíamos, ¿no? 9 múltiplo de 3, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los 3 cantos del infierno, las 3 cánticas, los 99 cantos más 1 son 100, porque uno es la presentación. Acá también está como atravesada por la numerología, la comedia. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, algo para aportar de esto que acabamos de leer. Bueno, si no es así, yo tenía un profesor en la facultad que decía, o está todo muy claro o está todo muy confuso. Cuando no hay pregunta, es porque entendieron todo o porque no entendieron nada. Está todo muy claro, está todo muy claro. Me tiro a la primera, me tiro a la primera opción, me tiro a la primera opción porque tampoco es física cuántica. Bien, ¿y te Pero parece bueno, que... pareceres también escuchar pareceres también está muy bien, pero Sí, sí, sí. sí, Sofía, dime. No, que si te parece, vamos al final, al último Ujú. racconto. Podemos leer ambas versiones. Y el final Sí, o un porque es cortito. finale. Sí, 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 porque es cortito. vamos con la última, que es esta. El final, en español. Virginia, Seguimos a la Vir. búsqueda de voluntarios, ¿no? No quiero ir como la escuela. O Lu, Liliana, no sé si están, Bueno, Diana, Eugenia, Zoe. Falta que eh, digamos, siempre tienen ganas de hablar y ahora que tienen que leer nadie habla, ¿no? yo lo ¿Vir? leo, Sí. pero estoy con el teléfono, así que por ahí lo voy corriendo y lo voy Bueno, ampliando. dale, Vir. Tranquila, tranquila. Bueno, ¿Y quién más? noveno, perdón. Porque están en falta.
¿Puedo pasar de nuevo o Dai. tiene que ser alguien? Dale, Fran. Dale, dale, dale. Sí, sí, Ok. porque estamos faltos de voluntario y vos estás Con ganas. con ganas, así que Bien. Así es. Bueno, yo tomo la voce de Dante. Dale, perfecto. Está bien. Dante, mire si seré borgiano, texto de la LEP, no podía vernos nadie. En una desesperación de ternura, me aproximé al retrato y le dije, Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena, Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Mire si seré dantesco. Recita texto de Dante. Cualquiera que hubiese querido conocer al amor, hubiera podido fácilmente observarle en la expresión de mis ojos. Cuando mi noble dama saludaba, no solamente el amor era incapaz de privarme de mi excesiva felicidad, sino que también él mismo quedaba tal con esta dulzura, que mi cuerpo, en un todo sometido a su poder, permanecía como inerte e inanimado. Usted, Dante, edificó el mejor libro que la literatura ha alcanzado para intercalar algunos encuentros con la irrecuperable Beatriz. Uy, tengo un admirador, esperen. Alta Beatrice. Ujú. Beatriz. Dante, ninguno de los dos tiene ni la intención ni el poder de convencer al otro. Esa es su lectura y me parece muy bien. En lo que sí coincido es en que tenía razón Mark Twain. Estimado Borges, a esta altura, amigo Borges. Nuestras Beatrices murieron primero, aunque nosotros siempre le pedimos a Dios ser los primeros de los dos en irse. Solo se pierde lo que realmente nos ha tenido, Dante. Desde que ellas no están, comprendimos algo que no habíamos comprendido antes. Nos pareció tan triste no haber compartido nuestras vidas con ellas y hoy comprendimos que eso no tiene ninguna importancia. Dante y Borges, bueno, juntos. Sí, bueno, Porque, 1, porque, 2, 3, porque porque donde donde quiera quiera que estuviera Beatriz, Beatriz, ahí ahí estaba el paraíso. estaba el paraíso. Bravo. ¡Viva! ¡Complimenti! rapidísimo. Sí, yo cuando escuché 1, 2, 3 dije, ahora se van, rajan los dos, se apagan la cámara. Nos poníamos Planearon, parecía más una huida que una lectura en conjunto. Bueno, muy bien. Sì, Muy bien. bene, Claro. facciamo il finale. Sonia, te la senti? Sí, lo facciamo, Facciamo il sì. finale Dai. e dopo faccio E concludiamo. un commento su questo. Sì, sì, Perfetto. andiamo. Chi Dai, sono? Sofì. Tu sei Dante, Sofì. Dai. Scusa. Aspetta. Ah, tu sei Dante. Scusa. No, tu, Ok. tu, Ah, cominci tu. io. Guardi se non sono borgiano. Non poteva vederci nessuno. In una disperazione di tenerezza mi avvicinai al ritratto e le dissi: Beatrice, Beatrice Elena Viterbo, Beatrice amata, Beatrice perduta per sempre. Sono io, sono Borges. Guardi se non sono dantesco, e chi avesse voluto conoscere amore, fare lo potea mirandolo tremare degli occhi miei. E quando questa gentilissima dama salutava, non che amore fosse tal mezzo che potesse abbumare a me la intollerabile beatitudine, ma egli quasi per soverchio di dolcezza divenia tale che lo mio corpo, lo quale era tutto allora sotto lo suo reggimento, molte volte si movea come cosa grave inanimata. Lei, Dante, ha edificato
il miglior libro che la letteratura abbia conseguito per intercalare alcuni incontri con l'irrecuperabile Beatrice. Nessuno di noi due ha l'intenzione o il potere di convincere l'altro. Questa è la sua lettura. Mi sembra pertinente e la rispetto. Quello su cui sì siamo d'accordo è che Mark Twain aveva ragione. Caro Borges, a questo punto amico Borges, le nostre Beatrici sono morte prima. Tuttavia abbiamo sempre chiesto a Dio di essere noi i primi ad andarsene. Si perde soltanto quello che davvero non abbiamo avuto, Dante. Dal momento che non sono più tra noi, abbiamo capito qualcosa che non avevamo capito prima. Ci parve così triste non aver trascorso la nostra vita con loro e oggi capiamo che non importa. Perché Perché dovunque dovunque fosse fosse Beatrice, Beatrice, lì lì c'era c'era il il paradiso. paradiso. Fine. Bene, bene. Bravissime, fueron más discretas en cuanto a Nos faltó el 1, la 2, 3. posibilidad de salir, la posibilidad de Sí. salir rajando del 1, 2, 3. No, yo eso lo saqué de una profesora de literatura que a la hora de leer Edipo Rey, Sí. cuando aparecía el coro, quería que todo el salón lo leyera y no sea uno o dos. Entonces Claro, siempre decía, empieza el coro. Bueno, uno, dos, tres, y ahí todos leíamos al mismo tiempo. perfecto. Bárbaro, lo vamos a Mientras salga incorporar. bien, mientras salga bien, todos los recursos son valiosos. Bueno, en esta parte yo tengo que contarles que en realidad, por eso estoy proyectando esto, la historia no se repite, ma fa rima. La historia no se repite, pero rima. Con este epígrafe empieza el libro, porque lo que me sucedió desde el principio, a mí Mark Twain me gusta mucho, y desde el principio sentí que estos dos, casi como si fuera el diapasón de un profesor de música, ¿vieron cuando da la nota que golpea y se da la nota? Bueno, estos dos dieron la nota desde el principio. Y a mí me da la sensación de que esta reflexión de Mark Twain es la síntesis del encuentro de Dante con Borges. Pasaron por lo mismo, por esto, por este juego que hice, ¿no? De las similitudes, perdón, de las similitudes. Entonces, la historia no es la misma, pero rima esto de los paralelismos. Y entonces, como el texto empieza con este epígrafe, la historia no se repite, pero rima, me gustó que cerrara también con Mark Twain, porque vieron que dice, a esta altura tenía razón Mark Twain, porque cuando dice nuestras Beatrices murieron primero, en realidad es la reescritura del final del diario de Adán y Eva, que dice, Adán dice, Eva se murió ayer. Yo siempre le pedí a Dios ser el primero de los dos en irnos. Nos pareció tan terrible que nos echaran del paraíso, sin embargo, eso no tuvo ninguna importancia, porque donde quisiera que estuviera Eva, ahí estaba el paraíso. Me pareció que esa reescritura de Adán y Eva para Dante y Borges con sus Beatrices no se repetía, pero rimaba. Y me quedó, sin querer, porque dije empieza como termina, me quedó un concepto que también le gustaba a Borges, que es el de la circularidad de la historia. El Sí, libro quedó así sí. como redondito, ¿no? Termina como empieza, con un tercero, ¿se acuerdan esas concepciones horribles de las matemáticas, perdón, para que les guste, del tercero excluido? Bueno, acá hay un tercero incluido. Mark Twain se metió por la ventana al principio y al final. Y de esto me di cuenta una vez que empecé a hacer girar el libro y se los empecé a contar a quienes quieran escucharlo. Así que En apareció Mark Borges, Twain ahí como un en Borges, visitante. perdón, en Borges esto de la circularidad que tiene tanta importancia cuando habla de la bala, por ejemplo, que si esta bala fue la misma bala, y esto repite un poco, ¿no? Esto de la historia, un poco. Sí, me encanta, Virginia, que traigas otra. Vieron como ya todavía no terminamos la charla y ya el diapasón está empezando a sonar. Ya a cada uno de nosotros, espero, le está haciendo reflexionar si leyó a alguno de los dos autores. Ya está como resonando el texto de alguno de estos dos por otra lectura. ¿Vieron? A mí me gusta mucho
este efecto colateral o secundario, como si fuera un medicamento, pero en este caso es benéfico de la lectura del libro, que es que nos lleva a recuperar otro texto que ya hemos leído. Gracias, Virginia, estuvo Ah, buenísimo eso. Y bueno, a mí esto por lo pronto me dio también, mucha curiosidad, porque yo no leía ninguno de los dos en profundidad, siempre así pedacitos. Así que me dieron ganas Buenísimo, de leer el Aleph y la Divina, la comedia. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Está ya mi pequeña misión está cumplida. El Io, io, diapasón que sonó en el diapasón que sonó en uno y en otra la curiosidad. Vamos, io 2 l'ho a 0. visto, io l'ho visto fino alla sua morte sempre in dialoghi con qualcuno che lo metteva alla prova e sempre diceva, scusa la mia ignoranza. Ah, Ah, sí, sí. claro. Sempre diceva questo che dopo di questo veniva qualcosa un po' pungente, mi sembra. Sabés que yo no recuerdo Ah, haberlo escuchado a Borges o haberlo visto, mm. pero sí había una Io imitación que hacía Mario Zapag. ho 7 anni in più di te, per questo l'ho ascoltato di più. Sí, 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 no, no, si no digo que no haya ocurrido, eso lo Ah, digo que lo recuerdo como en la imitación que le hacía Mario Zapag, Mario que tenía Zapata. como No, ese ma cliché de sempre perdone mi ignorancia. cieco come un topo con il suo bastone e Eh, sempre guardando per il cielo, non so se in quel momento il suo pensiero andava non so dove, ma sempre diceva quando qualcuno le faceva alcuna domanda un po', non so, non so, imbarazzante o non voleva contestare, contestava qualcosa e dopo diceva, scusi la mia ignoranza, eh. bueno, la profesora De Ardila ignoranza cuenta no esto. aveva niente, ma Sí, Borges se caratulaba de ignorante, nosotros tenemos que apagar todo y nos tenemos que ir a dormir. Eh, questo. En cuanto a que contestaba cualquier cosa, cuenta la profesora Ardila que una vez lo invitaron, no sé si a la embajada rusa o qué, un homenaje a Dostoyevsky, y él arrancó de esta manera: miren, a mí Dostoyevsky no me gusta, así que yo voy a hablar de Dante. Y Ay, habló toda no, la no, no, conferencia me sobre muero. Dante. En Ah, cuanto a esto de que hablaba, contestaba lo que quería, ¿no? sì, Pero bueno, sì, a mí me alegra mucho, quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo para conectarse y quiero agradecerles la curiosidad y a Sofía y a Sonia la idea de haberles acercado Dos con la Trinidad a partir de lo que vieron en Café Furlan. Eh, en estos días estuve contactándome con Belia, que es una de las organizadoras de Café Furlan, y estaba contenta de que a partir de ese encuentro en Mar del Plata haya surgido este bonus track, porque la gira de este año terminaba la semana pasada en Chascomús, así que este es un regalo de Navidad que me hago. las agradecidas somos nosotras, en realidad, Sí. que te haya podido prestar para este evento que para nosotras es muy importante, porque el día que estuviste en Mar del Plata nos enteramos 2 horas antes y Sofía me Ah, dice, wow, decime mirá que vos. podés. Y yo tenía otro compromiso y corrí todo porque me interesaba escucharte y saber más de 2 autores que son pilares tanto para la literatura nuestra como para la literatura italiana. Tanto es así que, bueno, van a ser mis autores de cabecera durante el verano. Mm, 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 mm. Muchas gracias, Los, Sonia, qué los míos bueno. también. Pues, espero que haya valido la pena el corrimiento de la agenda en Mar del Plata y no decir, mira, corrimos como dos locas, mirá con lo que Sí. nos encontramos. No, No, totalmente, totalmente Me feliz de haber alegro. podido estar en ese momento. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo también. Ese encuentro en Café Furlan fue muy divertido. Había mucha gente, medio como pasaba hoy, ¿no? La gente quería participar y quería leer, eh, estuvo muy, muy lindo. Muy y lindo, fue una muy linda experiencia. Rodolfo, soy Eugenia y soy ¿Cómo alumna estás, de... Eugenia? ¿Qué tal? Un gustazo. Igualmente. Estuve escuchando atentamente, tomando nota y bueno, soy alumna de mi profe Sonia
Y quería decirte esto, yo que sé un poquito más de filosofía, sos un Ajá. verdadero arqueólogo del saber, o sea, porque hiciste, como dice mi profesora Colombani de Antigua, hiciste arqueología de la literatura, aparecieron varios autores, bueno, esta conjunción, buscaste estos tópicos, estos terrenos, porque son terrenos comunes dentro de lo que uno, de estos dos creativos, ¿no? Y también la implicancia que tuvo la filosofía en la preparación para Borges. No sé no tengo esto, lo voy a empezar a estudiar un poco sobre qué influencia de su momento tuvo Dante. Es algo que me voy a poner a estudiar este verano, así que, ¿Los filósofos en Dante? claro, los filósofos Sí, en Dante. claro, fíjate, en el limbo aparecen cuando las personas que los autores que están en el limbo, que no van a poder, no están en el infierno porque no cometieron pecado, pero tampoco pueden pasar al paraíso porque son anteriores a Jesús y no fueron bautizados. Ahí hay 4 o 5 que Ahí son popes. lo que nombrás un poco es la influencia en ese momento de la religión, en ese momento no sé si estaba el catolicismo, porque no sé si estaba formada la Iglesia Católica, pero bueno, Sí, bueno, de hecho la pelea en la época de Dante entre por güelfos eso, y entre los gibelinos es papas, entre el Papa y el papas, Imperio. bien, Y Dante era profundamente católico. De hecho, hay un claro. profesor que lo nombré, Sofía y Sonia, en el Café Furlan, que es Franco Nembrini, que es un, es Y eso te iba a un... preguntar, Rodo, si podríamos compartir de nuevo los autores que vos Sí, nos sí, aconsejaste sí. como para... Franco Nembrini a mí me ayudó muchísimo porque primero me puso a reestudiar italiano, porque como no habla español, él escribe y lo que ofrece en la web sobre Dante, eh, lo mira desde el punto de vista religioso. Dante era profundamente religioso, por eso nos salva a Paolo y a Francesca, a pesar de que se siente profundamente identificado en el canto quinto. Bueno, habían cometido pecado de adulterio y, lo mete al Papa Bonifacio VIII, que todavía estaba vivo, lo mete en el infierno. Sí, O Claro. sea, bueno, y así termina Dante, ¿no? Pero sí, claro, él era profundamente, profundamente católico. Y las peleas que tenía con la iglesia era por esto de que él empezaba a ver ya la corrupción que existía. Y también en Florencia, no solamente en, en la iglesia. Eh, de hecho, los primeros textos habla de Florencia que parece un burdel. Y Claro. algunos autores lo detengan como que él detestaba a Florencia. No, no, él hace el diagnóstico de cómo sufría la Florencia de su época. Pero bueno, después de 700 años, quién le puede ir a preguntar qué era lo que realmente opinaba? Acá están las interpretaciones, ¿no? Pero sabiendo que él, la lucha desde el exilio para volver a su Florencia, incluso hasta llegando a aliarse con el bando enemigo para poder tomar Florencia y poder volver, que algunos también lo tildan de traidor por este movimiento que él hace. Todo tenía que ver con un intento de volver a Florencia. Así que sí, la filosofía ha sido Lo de San Agustín también, este tiempo, claro, unirse en claro. condiciones, este tiempo sin tiempo, en el tiempo humano, ¿no? La Mm. distensión que la describe San Agustín. Así que bueno, excelente, o sea, excelente. Me encanta. Muchísimas gracias, muchísimas No, gracias, quizás gracias. la religiosidad de la Divina Comedia se ve en el último canto del paraíso. Ni hablar, En el ni último hablar. canto del paraíso, donde Miguel Ángel se inspira para hacer la famosa Piedad del Vaticano, donde él dice que la Madonna es la hija de su hijo, ¿sí? Por eso Miguel Ángel, inspirándose en la Divina Comedia, hace una piedad con una Madonna más joven que el Mm, hijo mismo, ¿sí? Porque si es hija del hijo, tiene que ser más joven. O sea, mm. ese último canto del paraíso es aconsejable y es bellísimo. Sí, pero además También, arma todo esto para ver a Dios. ¿Cómo no va a ser ah, cómo no va a tener lo esta dice en un influencia momento, católica? le Sí, dice, sí. vos que tenés la posibilidad, déjame verlo, aunque sea un minuto, un segundo. Y es cuando dice que se Pero queda claro, porque vio en Dios reflejada su imagen y semejanza, ¿no?
Es Sí, bellísimo sí, el claro. canto del paraíso. Sí, son textos para volver todo el tiempo. Yo les digo, yo estoy como tomado por Dante y por la comedia porque le encuentro cosas y estoy todo el tiempo buscando autores y vuelvo sobre un canto y tenés la lectura de religiosa, la lectura política, la lectura medieval. A mí me divierte mucho. Creo que es la nueva Biblia. De hecho, no desde lo religioso, digo, desde otro punto de salvataje. De hecho, Franco Nembrini escribe después 3 libros sobre las 3 cánticas, Infierno, Purgatorio y Paradiso, y escribe Dante, poeta del desiderio. Desde el punto de vista, no sé si hay algún psicoanalista en la sala, no me voy a meter ahí, pero el deseo es el empuje del hombre para, para, para seguir adelante y lo describe Nembrini siendo religioso, lo pone como poeta del deseo. Alguien ha dicho alguna vez, ya de las cosas que he leído, no puedo acordarme de todo. eh, Dante escribe la comedia para que las generaciones venideras puedan ser felices. Mm. Tiene la característica Mm. del utópico también, ¿no? Perdón, De lo utópico, de la utopía. utópico. Sí, Sí, claro, imagínate ver a Dios, por eso, un tipo vivo. por eso. O sea, paz, infierno, purgatorio, paraíso, vuelve y lo cuenta y lo Claro, escribe. la Claro, utopía. si eso no es utópico, Y todo eso pero ocurre fíjense en una cómo nos... semana, ocurre. Todo ¿Cómo, ocurre en una Ángelo? semana. Ahí Ocurre todo va, en ahí una va. semana. Fíjense, se supone que la comedia empieza a ser escrita en 1304, 1307, depende del autor, el comentador que la estudia, y termina el último canto del paraíso poquito antes de morir, 1321. Le lleva esa cantidad de años escribirla. Y sucede en 3, 4 días, en lo que dura la Semana Santa del 1300, que es un día y pico en el infierno, purgatorio, paraíso, y de vuelta todos a casa. Eh, ¿Ven cómo ahí el tiempo también juega? Sí, Le lleva 20 y pico de años escribirla, pero resulta que la transita en 3 días y ni siquiera sabemos si eso no es un sueño. tal cual. Bueno, ahí aparece Virgilio también, ¿no? Que lo Y ahí nombraste. aparece Virgilio. Claro, que bueno, que es su alter ego, ¿no? También está como que Virgilio, interpretativamente, Virgilio es la razón y Beatrice es la fe. Por eso lo acompaña hasta cierto punto, después no puede seguir, porque para entrar al paraíso hace falta la fe, no hace falta la razón. Y Virgilio no había sido bautizado. Virgilio sabe, lo lleva hasta, fíjense la generosidad de ese maestro, casi un padre, que sabe que no va a poder ir al paraíso, pero lo lleva hasta la puerta para que su discípulo sí llegue. Pero Virgilio es uno de los que sabe que no va a ver a Dios porque su condición de no bautizado se lo impide. Y no había cometido ningún pecado. Pues todo eso es Dante. Y podemos seguir. Yo creo que esto se va a cortar a las 8, que son ya, Sí, pero pero antes de cortar, Rodo, como me pasó a mí, las ganas de leer tu libro, que acá lo tengo, sí, eh, sí. ¿cómo podemos conseguir el libro? ¿Hay alguna Ah, manera? sí, la versión en español está en venta por Editorial Olivia. Bien, Quienes estén en Capital o en Buenos Aires y me quieran escribir, a dosconlatrinidad@gmail.com, como el libro, dosconlatrinidad@gmail.com, se ponen en contacto conmigo. Cualquier comentario que quieran hacerme o esto de la compra del libro, alguna charla que quieran organizar en un lugar que ustedes conozcan con gente que esté interesada. Estoy dispuesto a peregrinar todo el 2025 con esto porque me divierte mucho, me divierte conocer gente, me parece que eh, eh, viajar, conocer gente y hablar de Dante y de Borges ya es un premio. Si encima se pueden vender los libros, ni les cuento. Eh, ¿Y la versión en pero si, italiano? los quieren comprar online, en Editorial Olivia está la versión en español. Y en la librería Lo de Marisa, yo creo que en internet está, Sí. en Instagram ¿Belgrano? es Lo de Marisa. ¿Cómo? ¿En Belgrano está? Sí, en Núñez. Ah, Sí, 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 sí. sí, es muy cerca. Sí, sí, ¿lo conocés, Viviana?
Ho cercato qualcosa e sempre me remite a lo de Marisa. Sí, porque tiene libros en italiano. Mm. Estoy buscando, ¿eh? Libros, sí, es libros, guión bajo, lo de Marisa, todo junto. Libros, guión bajo, lo de Marisa. Si la quieren seguir en Instagram, la encuentran así. Efectivamente, Viviana, es Montañeses 2509. Sí. Y Editorial Olivia también. Yo creo que es Editorial Olivia, ahora se los digo. Exactamente, Editorial Olivia, todo junto, en Instagram. Perfecto, genial. Y Bueno, después Rodolfo, comentarios, dudas, sí. preguntas, estoy a disposición en dosconlatrinidad@gmail.com, porque todas estas devoluciones que ustedes puedan darme con críticas, críticas digo de las buenas y de las otras, comentarios, me sirve un montón para seguir indagando. Nos has Y dejado con ganas de seguir leyendo, Sí, ¿eh? qué bueno, Sonia, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que ahí ya está la misión, ya está cumplida. Todo lo demás es bonus track. Ahora que. Y vieron en estos tiempos donde cuesta tanto dejar la pantalla y levantar la vista y mira, no digo un libro, mirar al cielo ya es todo un avance. Miren, cuando Borges miró al cielo, escribió 2 poesías sobre la luna. Una se la dedicó al satélite de la Tierra y la otra se la dedicó a María Kodama. Y Dante termina cada una de las cánticas, infierno, purgatorio y paraíso, con la palabra estrellas. O sea que ahí algo más hay. estupendo. Una Bueno, esto era todo lo que yo intertextualidad tenía. muy Perfecto. evidente, ¿no? Una Sí, intertextualidad muy evidente. sí, sí, de verdad que sí. Yo les agradezco muchísimo el tiempo, la curiosidad, la dedicación, y estoy a disposición para lo que necesiten. Les deseo felices fiestas para los que son creyentes y festejan, un buen 2025 para los que son creyentes, porque lo vamos a necesitar, y a los que no, también. Y si no encontramos salida, pensemos que Dante salió del infierno. Así que Arrivederci le si stelle, es, ¿no? si es el poeta del Enviar las deseo, estrellas. purgatoriaremos y Exacto. paraísaremos, y si finalmente veremos las estrellas. Les deseo una buena vida a todos. Muchas gracias. Igualmente, Grazie a tutti e Gracias. Que tutte, estén buon muy bien. Chau. Natale, buon Hasta Capodanno. Nos pronto. vemos. Buon Buon Hasta Natale a Natale, tutti. Muchas gracias. grazie. Ciao. Ciao, grazie Cumples. per l'invitazione. Ciao Angelo, piacere di vederti. Ciao ciao. Grazie altrettanto. Ciao, ciao.